Vamos a comenzar con la unidad 7 de cinética química. Como ya saben, la cinética química se refiere a la rapidez o velocidad con que ocurre una reacción química, ya que a la hora de pensar la factibilidad de una reacción para llevar adelante la producción de un producto, eh, no solo tiene que ser importante que sea termodinámicamente favorable la reacción, sino también tiene que ser importante que eh, la reacción ocurra lo más rápido posible. Vamos a ver entonces cómo diferentes factores influyen en la velocidad de la reacción química y cómo es importante tener en cuenta qué ocurre a nivel atómico y molecular. Ya saben que cuando ocurre una reacción química se rompen enlaces y se forman enlaces nuevos, ¿sí? Los reactivos rompen, desaparecen, digamos, en el orden o en la organización de las sustancias a nivel molecular y aparecen nuevas sustancias con nuevos enlaces formados, que serían los productos. Entonces, recordando lo que vimos en termodinámica, cuando nosotros hicimos el análisis, digamos, de la energía asociada a un proceso químico, de una transformación química, por la termodinámica pudimos predecir si una reacción química podía ocurrir o no a través de la energía libre, ¿sí? Recuerdan que la energía libre, ¿cómo tenía que ser para que la reacción ocurriera? La variación de energía libre de la reacción, ¿cómo debía ser? Negativa. Negativa, exacto. Y a la vez recalcamos que no nos daba información de con cuánta rapidez ocurría esa reacción y cómo ocurría, es decir, los pasos que se llevaban adelante para que la reacción ocurra. Entonces, la termodinámica solo me dice si una reacción ocurre o no, pero la cinética química me dice cuán rápido va a ocurrir la reacción. Para eso estamos hablando de la velocidad de transformación de reactivos en productos, los mecanismos en los cuales se da, es el cómo ocurre, y como siempre hay factores que influyen en una reacción química haciendo que ésta se lleve a cabo más rápidamente, o no, ¿sí? Ya sea con temperatura, con el estado de agregación de los reactivos, con la presencia de un catalizador, ¿sí? Con la cantidad de reactivos. Todos aspectos que vamos a ir viendo, exacto, con los catalizadores, aspectos que vamos a ir viendo que pueden influir en la velocidad de una reacción. Entonces, en líneas generales, la cinética química estudia la velocidad de una reacción, los factores que influyen en ella y los mecanismos o etapas mediante los cuales los reactivos se convierten en productos. ¿Por qué mecanismos o etapas mediante los cuales los reactivos se convierten en productos? Porque resulta ser que como nosotros escribimos la reacción química, A que me da B o A más B que me da C más D, ¿sí? En lo que se ve es un paso, pero en realidad puede existir más de un paso en una reacción química que está determinando las etapas a través de la cual ocurre, los intermediarios de reacción, que son complejos que existen por poco tiempo, ¿sí? Y todo esto analizado desde un punto de vista a nivel atómico y molecular, lo que me da el mecanismo de reacción. De los factores que influyen, comúnmente hablamos de los catalizadores, la concentración específicamente de los reactivos, la temperatura y la superficie de contacto, es decir, cómo se ponen en contacto las especies. Cuando hablamos de catalizadores, saben que hablamos de especies que tienen
una intervención en la reacción, pero que no son ni reactivos ni productos, sino que aumentan la velocidad de la reacción. Otra forma de aumentar la velocidad de la reacción es a través de la luz, ya que la luz, ya sea de una longitud de onda específica o la proveniente del Sol, ¿sí? Tiene la capacidad de arrancar electrones y esto también aumenta la velocidad de la reacción. Y lo mismo la presión, que junto con el aumento de la concentración va a aumentar la velocidad de una reacción, ¿sí? Porque si aumenta la presión se piensa que disminuye el volumen y entonces pueden aumentar. Puse a colación estos dos factores más que influyen en la velocidad de la reacción por si ustedes se investigan sobre el tema, ¿sí? Y encuentran estos factores también. Aunados los catalizadores y la luz como una radiación de una determinada longitud de onda para que según la energía que ella transmita pueda arrancar electrones, se denomina al proceso fotocatálisis, ¿sí? Y la fotocatálisis también está desarrollándose en gran medida actualmente porque puede no solo acelerar los procesos, sino también volverlos más económicos, ¿sí? En la India, por ejemplo, estaban tratando de ver que con radiación utilizar para eh, potabilizar agua, ¿sí? O como medio de descontaminación o remediación de agua, sin llegar a potabilizarlo, pero sacando especies que son, o reduciendo especies u oxidando especies que son contaminantes, ¿sí? Digo reduciendo, oxidándose, porque son reacciones de oxidación-reducción favorecidas por la luz. Muy bien. ¿Cómo analizamos Ahora vamos a ver cómo medimos la velocidad de una reacción química en función de esto que está preguntando su compañero y cómo se mide la variación, así como las entalpías y las entropías. Tenemos que encontrar una variable que cambie en el tiempo y que sea representativa de la cinética de una reacción química, ¿sí? O de la velocidad de una reacción química. Como vemos acá esquemáticamente, partimos de un tiempo cero donde tenemos todos reactivos, que son, digamos, las especies que aparecen como eh, esferas negras, ¿sí? Y van apareciendo luego, disminuyen el número de partículas negras y empiezan a aparecer rojas. ¿Qué significa? Reactivos que se van convirtiendo en productos a medida que pasa el tiempo. Si observo esto, los reactivos van desapareciendo, quiere decir que la concentración inicial de ellos va disminuyendo y va aumentando la concentración de productos. Gráficamente tenemos que en la curva negra, ¿sí? Se está indicando cómo la concentración expresada como número de moléculas de reactivos van desapareciendo y cómo la concentración expresada como número de moléculas de productos van apareciendo en el tiempo, ¿sí? Entonces siempre tengamos en cuenta que los reactivos desaparecen y los productos aparecen, pero lo bueno es que de los reactivos yo siempre tengo una concentración inicial, es decir, sé de cuánto parto. O sea que, si pensamos en una reacción genérica de A reactivos que me da B productos, podemos expresar a la velocidad promedio o velocidad media como la variación, en este caso, de la concentración del reactivo A en función de la variación del tiempo. Y la velocidad expresada en función de la concentración del producto B sería la variación de la concentración del producto B en función del tiempo. ¿Qué podemos ver en estas dos expresiones de la velocidad?
Primero, que la velocidad media de una reacción es la misma, no importa si esté expresada en función de los reactivos o de los productos, es la velocidad de la reacción. Estamos hablando de la velocidad de la reacción en general, no importa en función de quién la esté expresando. En segunda medida, tenemos que la expresión de la velocidad en función de los reactivos está precedida por un signo menos. ¿A qué se debe ese signo menos? A que justamente la variación de la concentración de los reactivos, que sería la concentración de los reactivos finales menos la concentración de los reactivos iniciales, y dijimos que los reactivos desaparecen en el tiempo, entonces esta variación es negativa y no tiene sentido hablar de una velocidad negativa, razón por la cual se antecede por el signo menos. Esto no ocurre cuando expresamos la velocidad de la misma reacción en función de los productos, porque la concentración final de los productos siempre es mayor que la inicial, porque la inicial es 0. ¿Sí? Hablamos de velocidad media, que es un promedio que abarca periodos de tiempo. Es como cuando yo voy en auto de acá a Carlos Paz, le pongo 20 minutos, en algunas partes iré más fuerte, a 110, y en otras iré a menor velocidad porque, por ejemplo, tengo que parar en el peaje, ¿sí? Pero si hablo de que me llevó 20 minutos realizarlo, tengo una velocidad media que es el promedio entre todas las velocidades, las diferentes velocidades en cada tiempo infinitesimal del recorrido. Bueno, lo mismo para la velocidad de una reacción química. Hablamos de una velocidad instantánea cuando nos estamos refiriendo a una velocidad en un instante infinitesimal, queriendo decir un instante muy pequeño de tiempo. Es decir, que cuando en el límite, cuando la variación del tiempo tiende a 0, tengo la derivada de la concentración de esa sustancia y que me va a dar la velocidad instantánea. ¿Sí? Si queremos ver cómo puede afectar el tipo de reacción química que estoy analizando en la velocidad media de una reacción, tomemos ahora este ejemplo genérico donde 2A como reactivos me da B productos. Tengo 2 moles de A que desaparecen por cada mol de A que se forma. Quiere decir que A desaparece más rápido de lo que B se forma, pero la velocidad de la reacción debe ser siempre la misma. Entonces, para que la velocidad de la reacción sea siempre la misma, no importa si está expresada en función del reactivo A o del producto B, debo dividirla, en este caso, por el factor 2, que sería el coeficiente estequiométrico de la reacción, ¿sí? Para que sean iguales las expresiones de la velocidad, ¿sí? Porque si no, acá la rapidez es más grande y como la rapidez es más grande, no me daría el mismo valor que B. Si la divido por 2, me daría el mismo valor que la velocidad expresada por B. Y en general, ¿sí? Para una ecuación A más BB que me da CC más DD, tenemos que la velocidad media es para el reactivo A es menos 1 sobre el coeficiente estequiométrico de A por la variación de la concentración de A con respecto al tiempo, que a su vez debe ser igual a menos 1 sobre el coeficiente estequiométrico B de la variación de la concentración de B con respecto al tiempo, y a su vez igual a el 1 sobre C, que sería el coeficiente estequiométrico C del producto por la variación de C, de la concentración de C con respecto al tiempo, y este a su vez también igual, para expresarla en función del producto D, a 1 sobre D
por la variación de la concentración de D con respecto al tiempo. Entonces, este sería el valor de la velocidad expresada en cada una de las especies que intervienen en la reacción. Reactivos primero y productos después, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que siempre es más fácil partir de la concentración de los reactivos porque es una cantidad mensurable. Yo voy a experimentar con una reacción química y para esto voy a poner reactivos, no productos, voy a poner reactivos para obtener los productos, ¿sí? Muy bien. Para un ejemplo, tenemos la reducción del bromo frente al ácido metanoico, ¿sí? Esto es un ácido orgánico, todo en solución acuosa. Aquí tienen una imagen donde la solución reactiva de bromo y ácido metanoico se va decolorando. ¿Por qué? Porque el que da el color al medio es el bromo, ¿sí? La reacción indica que se producen aniones bromuro, protones y dióxido de carbono. Cuando el bromo se consume completamente, desaparece el color. Esta reacción, para plantear la velocidad promedio, tenemos que es en función del reactivo bromo, el signo negativo, la variación de la concentración de bromo, en función de la variación del tiempo. Como la variación de la concentración es el del estado final menos el inicial, ponemos concentración de bromo final menos concentración de bromo inicial, dividido el tiempo final menos el tiempo inicial, que sería el periodo de tiempo que estamos considerando. La velocidad instantánea sería menos la derivada de la concentración del bromo con respecto al tiempo, o menos la derivada de la concentración del ácido metanoico con respecto al tiempo, o la derivada de la concentración del dióxido de carbono con respecto al tiempo, y puesto el bromuro de hidrógeno, que en solución acuosa es el ácido bromhídrico, y se pone, digamos, como en forma molecular, la derivada de la concentración del ácido bromhídrico sobre 2 por el diferencial de tiempo. Digamos, por más expresiones que yo tenga de las variaciones de velocidad, lo fundamental para entender el análisis de la cinética química es que no es un área de la química que, donde se basa en ecuaciones predeterminadas y en teorías establecidas y leyes, sino que cada reacción química requiere de un análisis experimental de la recolección de datos, ¿sí? A medida que la reacción va ocurriendo. Sí, Martín, puede preguntar. Sí. Disculpe, profe, que preguntaba si la variación del bromo se refería a la cantidad de masa del bromo o, como aparece en la tabla, la molaridad del bromo en sí, Exacto, que siempre, tenemos al principio y al final. claro, siempre tiene que ser en función de la concentración, y la concentración es concentración molar, ¿sí? Ya van a ver que de ahora en Ah, muchas más, gracias, profe. cuando abordemos diferentes temas, lo mismo en el equilibrio, ¿sí? O en electroquímica, vamos a hablar de concentración molar. ¿Por qué? Porque sabemos que hay diferentes unidades de concentración, pero todos tenemos que estar trabajando desde el mismo, digamos, desde la misma parámetro, desde el mismo parámetro o unidad de medida, para que los resultados coincidan, para que
estemos hablando todos el mismo idioma. Entonces, de ahora en más, la concentración se refiere a concentración molar. ¿Está bien la pregunta? ¿Sí? Y entonces, fíjense, lo que tenemos es una serie de datos. Datos obtenidos experimentalmente, donde pongo concentraciones iniciales, ¿sí? O voy midiendo concentraciones iniciales del reactivo y la velocidad con que va variando o llevándose adelante la reacción. Esas concentraciones yo las puedo graficar, ¿sí? Graficar las concentraciones en función del tiempo y me va dando esta curva. Esta curva tiene una pendiente en cada punto, que sería la velocidad instantánea, ¿sí? Y esa pendiente, el valor de esa pendiente es justamente el valor de la velocidad para un determinado tiempo. Si quiero graficar la velocidad en función de la concentración, una vez que ya tengo los resultados obtenidos experimentalmente, fíjense que en este caso particular, la velocidad va aumentando a medida que aumenta la concentración, con una determinada pendiente. Esa pendiente es lo que se conoce como constante de velocidad, que es la constante de proporcionalidad entre la velocidad y la concentración del reactivo. Otro aspecto que podemos analizar es que fíjense que a medida que pasa el tiempo, dijimos que el reactivo se consume para dar producto, es decir, va desapareciendo. La concentración del reactivo va disminuyendo. Y como hay menos reactivo para generar productos, es lógico que la velocidad de la reacción también vaya disminuyendo. Más lentamente los reactivos se convierten en productos cuando hay menos concentración. Y aquí ya empezamos a ver justamente cómo influye ese factor, que es el factor de concentración, en la velocidad de la reacción. Podemos decir que cuando la concentración aumenta, la velocidad aumenta, o cuando la concentración disminuye, la velocidad de la reacción disminuye. ¿Por qué? Porque es más difícil que se encuentren moléculas de reactivos entre los productos formados para generar productos. Como son directamente proporcionales, el valor de la constante sigue siendo aproximadamente siempre el mismo. Cambia en algunos decimales porque estos son datos experimentales, pero como se indica acá, es una constante. ¿Qué otro aspecto podemos analizar de esta eh, tabla, que es un conjunto de resultados? Como decía recién su compañero, la concentración de reactivos siempre tiene que ser molar. La velocidad es concentración sobre tiempo, entonces una de las unidades factibles de utilizar es molar por segundo. Cuando es molar por segundo es porque la reacción ocurre rápidamente, ¿sí? También puede ser en minutos o en horas. Y el valor de la constante tiene que ser numéricamente un valor que no cambie, pero en cuanto a unidades, tiene que tener la unidad que para completar las unidades correspondientes a la velocidad, que serían molar por segundo. Es decir, que la constante tiene unidades de segundo a la -1. Sí, Martín, ¿querías preguntar algo? Sí, profe, disculpe. Los valores de esa tabla se obtuvieron experimentalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros ponemos en el reactor una determinada Ah, concentración. porque yo, Sí, claro, porque yo como no alcancé a ver esta unidad el año pasado, bueno, más claro. bien el secundario no alcancé a verla,
Yo pensaba que a la hora de hacer los ejercicios nos darían una reacción y tendríamos que determinar la velocidad a partir de esa ecuación química balanceada. Pero en Claro, sí nos no. darían un gráfico como Nosotros aparece le al tenemos que lado dar, y tendríamos que analizarlo, ¿no? exacto. Nosotros le podemos dar una gráfica donde se lean claramente los datos o una tabla de resultados. Esa tabla de resultados va a dar para distintos tiempos, que serían distintos experimentos, digamos, diferentes concentraciones y valores de velocidad. En general, la constante no se la damos porque la pueden calcular a partir de los resultados de concentración y velocidad, ¿sí? Pero siempre es experimental. A lo sumo, lo que ustedes pueden llegar a hacer es, eh, a partir de gráficas de tiempo medio también, definir si se trata de reacciones de primer, segundo o orden cero, ¿sí? Que son las más comunes que nosotros vemos. Hay teorías que nos van ayudando a definir una ecuación matemática que exprese la velocidad de una reacción, porque en realidad las etapas en que ocurre una reacción química pueden llegar a ser bastante complejas, ¿sí? Pero a ustedes lo que les tiene que quedar claro es que lo que analizamos nosotros es a partir de datos experimentales. Ya vamos a ir juntando algunos puntos fundamentales que les van a servir a ustedes para los cálculos. Pero siempre vamos a dar los resultados experimentales en forma de tabla o de gráfica. Veamos entonces. Claro, profe, muchas gracias. Sí, O sea que a partir de esta unidad dejaríamos de ver solamente el principio y el final de una reacción a partir de su ecuación química y nos centraríamos más en sus etapas intermedias, ¿no? exacto. Es como decir, ahora vamos a analizar qué es lo que pasa en la caja negra, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en la reacción para que sea favorable? ¿Y qué es lo que está pasando que me permite decir cómo pongo las condiciones de manera tal que más rápido llegue a los productos? Cómo es función de la temperatura, Claro, cómo profe. es función de cómo se encuentran los reactivos, los productos, ¿sí? Entonces, los reactivos sobre todo, cómo preparo los reactivos, si en solución, si es un sólido que se encuentre pulverizado, ¿sí? Entonces, todo eso es que vamos a ir analizando es realmente el cómo. Dejamos de hablar de funciones de estado y estamos viendo eh, qué está pasando en el camino, ¿sí? Y cuántas etapas o mecanismos eh, implica una reacción química. Entonces, hasta ahora nosotros vimos cómo calcular la reacción, digamos, la velocidad de una reacción entendida como la velocidad promedio, con la variación de la concentración en un determinado periodo de tiempo. Lo importante cuando hacemos el análisis experimental de una reacción química es llegar a una ley de velocidad, es decir, una ecuación matemática que indique cómo varía la velocidad en función de la concentración del o los reactivos que intervengan. Para esto, la ley de velocidad es la ecuación que expresa el producto de la concentración de los reactivos elevados a una potencia llamada orden de reacción. ¿Por qué? Esta sería la ley de velocidad. La velocidad igual a la constante específica de velocidad o constante cinética por el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a elevados a exponentes, que se denominan órdenes de reacción. ¿Sí? En el ejemplo que vimos recién del bromo más el ácido metanoico, que nos daba ácido bromídrico y
dióxido de carbono, la reacción se dice que es de primer orden. ¿Por qué? Porque es función de la concentración del reactivo bromo, no del ácido metanoico. Y en este caso está elevado al exponente 1, lo que quiere decir que la reacción es de primer orden con respecto al bromo. Y en general, la reacción es de orden global 1. Cada reacción va a tener una ley particular, que yo voy a ir reemplazando los reactivos y los exponentes según el análisis experimental que haga de ella. Pensemos en una reacción de segundo orden. En este caso, la combinación de 2 moles de dióxido de nitrógeno para darme 2 moles de monóxido de nitrógeno y oxígeno. En este caso, en función del reactivo, la velocidad es la constante por la concentración del dióxido de nitrógeno al cuadrado. Por eso se dice que es de segundo orden. La reacción es de segundo orden respecto al dióxido de nitrógeno y es de orden global 2. Otro ejemplo sería cuando es de orden 0. En este caso, el amoníaco, que se descompone en nitrógeno e hidrógeno, tiene como exponente la concentración del reactivo 0. Todo número elevado a la 0 da 1. Entonces la expresión de la velocidad me queda como que la velocidad es igual a una constante. No es función de cómo varíe la concentración del reactivo. Por eso es de orden 0. Vuelvo a repetir, todo esto se obtiene de manera experimental. Y visto de manera genérica, sabemos que si la velocidad es función de la concentración de A a la N por la concentración de B a la M, siendo A y B reactivos, la reacción es de orden N respecto de A, de orden M respecto de B y de orden global M más N, ¿sí? Se suman los exponentes a los cuales están afectadas las concentraciones para tener el orden global de la reacción. ¿Cómo se determina la ley de velocidad? ¿O cómo se determina esta ecuación matemática? Como venimos repitiendo, las leyes de velocidad son determinadas experimentalmente. El orden de reacción siempre es definido en términos de concentraciones del reactivo y no del producto. ¿Por qué? ¿Por qué expresamos la velocidad en función de la concentración de reactivos? Porque como les indicara, es más fácil medir una cantidad de reactivo de la cual parto, por ejemplo, 2 molar y ese 2 molar va disminuyendo, a que si quiero partir y empezar a medir concentraciones muy pequeñas de producto que va apareciendo. Simplemente por una facilidad de medida. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo medir, por ejemplo, en un cromatógrafo. Me da una curva que tiene muchos picos. Si el producto hay poco, el pico representativo de ese producto es pequeño, el área es pequeña, me resulta más difícil hacer una medida exacta. En cambio, el pico más grande va a ser el del reactivo, que es el que va a ir desapareciendo, y yo puedo ver en el tiempo cómo ese pico va disminuyendo y voy teniendo los diferentes valores de concentración. Amén de que la concentración inicial yo la medí antes de poner el reactivo en el reactor. El orden de un reactivo no está relacionado con el coeficiente estequiométrico del mismo en la ecuación química balanceada. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque estas reacciones químicas que están expresadas acá
pueden ocurrir en varias etapas. Entonces, cada una de esas etapas, que se denomina etapa elemental, sí tiene una ley de velocidad donde el exponente es el coeficiente estequiométrico, pero aquí no. En estas expresiones no. Fíjense que el coeficiente estequiométrico acá es 2 y en este caso es 0. En los dos ejemplos de primer y segundo orden coincide, pero eso es casualidad. No es que estoy mirando el 2 para ponerlo como exponente. Y aquí les da otro ejemplo, que es la reacción del flúor con el dióxido de cloro, ¿sí? O el óxido hipocloroso, que me da el fluoruro de clorilo, ¿sí? Este compuesto, que es un gas, se obtiene a partir de una relación 1,2 en moles de reactivos. Cuando voy a la expresión de la ley de velocidad obtenida experimentalmente, me queda que es igual a la constante por la concentración de flúor a la primera por la concentración de dióxido de cloro a la primera también. Y fíjense que el óxido tenía el coeficiente estequiométrico 2 que no aparece acá. ¿Por qué? Porque este es un valor que se obtiene experimentalmente. Muy bien. Entonces, tengo una reacción química, experimento con ella, puedo sacar una ley de velocidad, pero también cuando estoy viendo cómo van cambiando las variables en función del tiempo, puedo ver cuál es la relación entre la concentración y el tiempo. ¿Por qué? Porque se define el tiempo de vida media. El tiempo de vida media es un método por el cual lo que estoy midiendo es la concentración que sea la mitad de la concentración inicial. O dicho de otra manera, tiempo de vida media es el tiempo requerido para que la concentración del reactante disminuya a la mitad de su valor inicial. Se llama vida media de la reacción, ¿sí? Ocurrió la mitad de la reacción porque me queda la mitad de la cantidad de reactivo y el tiempo se denota como el tiempo de vida media como T sub 1 medio. A través de la dependencia del tiempo de vida media de una reacción se puede también determinar el orden de reacción. Por eso yo les decía, podemos darle gráficas, tablas de datos y algunas gráficas pueden tener que ver con esto, con la relación entre la concentración y el tiempo, ¿sí? Tenemos que analizar entonces la influencia según el orden de reacción que tienen la concentración para el tiempo de vida media. Fíjense, para reacciones de primer orden del tipo A que me da productos, sabemos que si es de primer orden, la ley de velocidad sigue esta forma. Velocidad igual a constante cinética de velocidad por la concentración del reactivo elevado a la primera. Las unidades de la constante entienden que será segundo a la menos 1 porque molar por segundo es la unidad de la velocidad. La velocidad media era la variación de la concentración con respecto al tiempo, precedida por signo negativo, igualándola
y aplicando logaritmos, nos queda una ecuación de este tipo, que el logaritmo de la concentración de A para un determinado tiempo es igual a menos la constante por ese tiempo que estoy evaluando más el logaritmo de la concentración de los reactivos iniciales o de la concentración inicial de los reactivos. Esta ecuación tiene la forma de una recta, I igual a mx, ¿sí? X es la variable, m es la pendiente y b es el término de ordenada al origen, y es la variable independiente. Si graficamos, uno va obteniendo puntos. Esos puntos trata de ver una tendencia. En este caso, la tendencia es una recta. Esa recta tiene una ordenada al origen, que es el logaritmo natural de la concentración inicial de A, también puede ser la presión inicial de A, y una pendiente que es la constante de velocidad, ¿sí? La constante y una pendiente negativa, ¿sí? Menos K. Entonces, de este modo podemos ver que una recta de ordenada al origen, de un valor de ordenada con pendiente negativa me está representando una ecuación que se corresponde a una velocidad con cinética de primer orden, ¿sí? Y que si ese tiempo que estamos analizando es el tiempo de vida media, me quedaría que el logaritmo, acá me quedó el igual mal ubicado, vendría acá, pasando la constante, estoy analizando esta ecuación, pasando la constante al otro miembro, me queda que 1 sobre K, logaritmo del cociente de las concentraciones inicial para un determinado tiempo, es igual a T. Si T es el tiempo de vida media, es decir, cuando la concentración de A es la mitad de la inicial, T es el logaritmo del cociente de la concentración inicial de A sobre la concentración inicial cuando alcanza la mitad, dividido K. Como estos dos valores son iguales, se pueden simplificar y me queda que el logaritmo de 2 sobre K es igual a 0,693 sobre K. Quiere decir que para una ecuación de primer orden, el tiempo de vida media se calcula a través de este factor dividido la constante específica de velocidad. ¿Qué me está indicando esto? Me está indicando que es independiente de la concentración inicial. Yo sé que para ese tiempo la concentración inicial alcanzó la mitad, pero puede ser 2 molar, 5 molar, ¿sí? Para el tiempo que calcule, alcanzó la mitad. Un ejemplo sería la reacción entre el pentóxido de dinitrógeno, que se descompone en dióxido de nitrógeno y oxígeno, que es una ecuación de primer orden, y entonces va a seguir esta expresión de la concentración en función del tiempo, ¿sí? Es decir, cuando yo ubique estos puntos en una gráfica de logaritmo de concentración inicial con respecto al tiempo, van a tener una tendencia de una recta con ordenada al origen y pendiente negativa. ¿Para qué más me sirve, aparte de poder descubrir a través de la gráfica que esta ecuación es de primer orden, es decir, sacar el exponente? Para ver, por ejemplo, si isótopos que se utilizan, por ejemplo,
ya sea en medicina o que son contaminantes del medio ambiente, ¿cuánto tiempo puede llevar que desaparezcan? Y de acá estamos comparando. Tenemos el isótopo del sodio, que tiene un tiempo de vida media de 14,7 horas, y el isótopo del cobalto, 60, que tiene un tiempo de vida media de 5,3 años. ¿Qué les parece? ¿Cuál desaparece más rápido en el tiempo? El sodio. ¿Sí? El sodio. Muy bien, ¿están de acuerdo? Sí, el sodio. ¿Por qué? Porque en menos tiempo su concentración disminuye a la mitad, sin importar cuánto sea, depende de la experiencia que se esté llevando a cabo. En cambio, fíjense, si el cobalto es contaminante, como es un problema grave, ¿por qué? Porque para que su concentración disminuya a la mitad, va a llevar 5,3 años. Ahora, pensado desde el punto de vista de la constante de velocidad, ¿cuál tiene una constante mayor? ¿El sodio o el cobalto? Es en función del tiempo de vida media. ¿Cuál tiene una constante mayor? Tienen que hacer un análisis matemático. A mayor valor de la constante, ¿qué pasa con el tiempo de vida media? El sodio tiene. Claro, porque a mayor valor de la constante, menor tiempo de vida medio, porque está en el denominador, son inversamente proporcionales. Entonces el sodio, que tiene un menor tiempo de vida medio, es porque tiene un mayor valor de la constante. A su vez tienen que pensar que el numerador es una constante para ambos, ¿sí? Entonces no va a influir en el análisis, ¿sí? Muy bien. Para el tiempo de vida medio, para reacciones de segundo orden o de orden cero, analizados en reacciones del tipo general A que me da productos, si es de segundo orden, tiene que tener un exponente 2, el valor de la constante, fíjense que para que me dé molar segundo, la velocidad, yo acá tengo molar cuadrado, las unidades de la constante van a tener que ser 1 sobre molar por segundo, o molar segundo a la menos 1. Entonces, ¿con esto qué estamos sacando? Que el valor de la constante va a depender de cada reacción química, es decir, no es la misma para todas las reacciones químicas. Y a su vez, según el orden de la reacción, van a ser las unidades que tenga la constante, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si es de segundo orden, tiene que tener un molar para que se simplifique con uno de estos, ¿sí? Y si es de orden cero, pues tendrá que contribuir con ambos, con la molaridad y los segundos. Entonces las unidades de K serán molar sobre segundo. Así que fíjense que es una constante, pero es una constante que en valor numérico y en unidades va a depender, como siempre, de la reacción que estoy analizando y de los resultados experimentales, que me van a indicar, según la ley de velocidad que sigan, digamos, de qué orden va a ser esa reacción o la cinética de esa reacción. Entonces, si es de segundo orden, tenemos que
La velocidad instantánea es la concentración de A con respecto al tiempo, que es la constante por A al cuadrado, reordenando e integrando, ¿sí? Nos queda que 1 sobre A, para la concentración de A para un determinado tiempo, es la constante por el tiempo más 1 sobre A sub 0. Esto sigue la forma de una ecuación de una recta. Esto vendría a ser I, la variable t, la pendiente y la ordenada a la origen. Entonces, graficando 1 sobre la concentración, en este caso la ordenada al origen es 1 sobre la concentración inicial de A, tenemos los diferentes puntos, resultado de la experimentación, una tendencia que es una recta con una ordenada, ¿sí? Con un valor, digamos, que corta la ordenada, y una pendiente K. Entonces, esta sería la gráfica que representa una ecuación química con ley de velocidad de orden 2. El tiempo de vida media reemplazado, en este caso, cuando A para un tiempo t es la mitad inicial de la concentración inicial, me queda que es 1 sobre la constante por la concentración inicial de A. Y de este modo puedo calcular el tiempo de vida media de cualquier ecuación que siga una ley de velocidad de segundo orden. Con esto ustedes están viendo que para cada reacción voy a tener una ecuación diferente y voy a tener una ecuación del tiempo de vida medio diferente, todo en función del orden o la cinética de esa reacción, ¿sí? Y lo mismo pasaría para la ecuación de una reacción de orden 0. Para una reacción genérica del tipo A que me da productos, cuando es de orden 0, la velocidad es igual a la constante, que a su vez también es la variación de la concentración con respecto al tiempo. Reordenando, ¿sí? Nos queda que para cuando el tiempo es la mitad, para cuando el tiempo es el tiempo de vida media, que es cuando la concentración de A alcanzó la mitad de la concentración inicial, me queda que el valor del tiempo de vida media es la concentración inicial sobre 2 por K. ¿Sí? Y la ecuación que lo representa sería esta recta, de pendiente negativa, ¿sí? Muy bien, que es esta la expresión de la recta, ¿no? Porque sé que es de pendiente negativa. Estoy graficando la concentración, porque ustedes me pueden decir, pero esto es igual que la de primer orden. No, porque en la de primer orden grafique el logaritmo natural de la concentración. En cambio, acá estoy graficando directamente la concentración en función del tiempo. Obtengo estos datos, ¿sí? Esta es la concentración inicial. Sigue la tendencia de una recta con pendiente negativa, que es menos K, a medida que el tiempo va pasando.
¿sí? Y esta sería la gráfica que corresponde a una ecuación o una reacción química que sigue la cinética de orden 0. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre esta gráfica y esta? ¿No es cierto? Que yo les digo, los dos, me pueden decir que las dos tienen pendiente negativa, una ordenada, ¿sí? Un valor de ordenada, ¿sí? Pero aquí estoy graficando el logaritmo natural de la concentración inicial, que es este valor, y aquí estoy graficando sencillamente directamente la concentración, ¿sí? Entonces, el tiempo de vida media me dice el tiempo para el cual la concentración del reactivo disminuyó a la mitad. Según el orden de la reacción, voy a tener una ecuación para calcular ese tiempo de vida media y a su vez también voy a tener una gráfica que me defina para cada una de los órdenes de reacción cuál es esa variación de la concentración con respecto al tiempo. Entonces tengo una ecuación y una gráfica para cada una. En general, entonces, el análisis que se hace experimental para ver la cinética de una reacción se compone de 3 niveles. Primero son medidas experimentales de concentración y tiempo, ¿sí? Lo pongo en un reactor, los reactivos, estos van desapareciendo con un equipo, digamos, de detección de la cantidad, que puede ser un cromatógrafo, un UV, ¿sí? Un espectrómetro. Voy analizando cuánto me va quedando de reactivo. Cuando sé cuánto me va quedando de reactivo, puedo establecer, graficando, una supuesta ley de velocidad. Con esa ley de velocidad puedo predecir un mecanismo, ¿sí? Que son un mecanismo de reacción que es el conjunto de reacciones elementales que hacen que, en este caso, A y B me den productos. Tengo que confirmar con ese mecanismo, ya vamos a ver que como son varias etapas, la más lenta es la determinante. Tengo un modelo teórico de reacción elemental y con este modelo puedo calcular la constante, ¿sí? Entonces, la constante la puedo calcular de la gráfica, la puedo calcular con el modelo que estoy proponiendo. Y así son los 3 niveles que tienen que confirmar, digamos, en estas etapas se tiene que confirmar que lo que la ley de velocidad propuesta y el valor de la constante hallado son los correctos, ¿sí? Para poder sustentar todos estos análisis, nosotros tenemos que pensar qué está pasando a nivel atómico y molecular. Y por esto se define en cinética química lo que es la teoría de las colisiones. Al principio yo les decía, tenemos que pensar que los reactivos, para desaparecer, tienen que romperse las estructuras que los definen, es decir, tienen que romperse enlaces, y los productos para aparecer tienen que formarse enlaces nuevos. Entonces, en la teoría de las colisiones tenemos que tener en cuenta eso, pensar que las moléculas de los reactivos chocan y cuando chocan tienen que tener la energía suficiente para que se rompan enlaces y se formen enlaces nuevos. Esto me está indicando que las especies tienen que tener una energía mayor, mínima, necesaria
para que cuando choquen el enlace se rompa, porque si no pueden chocar y no pasar nada, ¿sí? Pueden chocar y cambiar su trayectoria, nada más, como cuando uno piensa moléculas de átomos, moléculas de gases en un recipiente que chocan, pero que no pasa nada, ¿sí? Pero ahora tengo que pensar que va a ocurrir una reacción. Y para que la reacción ocurra, esas moléculas tienen que tener la energía suficiente, que se denomina energía mínima o energía de activación, para que se rompan los enlaces de los reactivos, se formen los productos o se formen lo que se conoce como complejos activados, que son especies que tienen una existencia muy corta en cuanto a tiempo, pero que son el paso a través del cual los complejos activados terminan generando los productos. Entonces, la teoría de las colisiones dice que el número de moléculas de productos es proporcional al número de choques entre moléculas de reactivos. Por eso, más chocan, más productos van a dar. Ahora, cuando chocan, tienen que ser choques efectivos. Razón por la cual dice, de estos choques, no todos son efectivos, o porque no tienen la energía necesaria para constituir el complejo activado, o porque no tienen la orientación adecuada. Entonces, los choques requieren de energía para que se rompa la molécula, pero depende dónde chocan, por eso dice la orientación adecuada. Si choca la mitad de la molécula, si choca de un costado de la molécula, digamos en la parte, en un extremo de la molécula, ¿sí? Entonces, como esté orientada esa molécula va a definir que junto con la energía mínima necesaria, que es la energía de activación, se formen los productos. Entonces, como les decía, la energía de activación, E sub A, es la energía mínima requerida para que se inicie la reacción. Si lo tenemos que pensar, fíjense acá, tenemos una molécula triatómica que va a chocar con un átomo, chocan. Como choca con un átomo del mismo, por ejemplo, que sea hidrógeno, ¿sí? Se forma, no, esta es gris y esta es verde. Chocan estos dos, se forma esta molécula diatómica y queda esta otra, pero fíjense cómo está orientada esta molécula triatómica que justo choca con el átomo que tiene que formar la molécula. ¿Qué pasa si ese mismo átomo choca pero con el otro extremo de la molécula? Si choca con el otro extremo de la molécula, no está dada la energía como para que se forme esta molécula que no es el producto deseado y entonces quedan como está. Este sería un choque ineficaz porque aunque puede ser que tenga la energía suficiente, la orientación de la molécula no es la que permite que se forme producto, ¿sí? Entonces esto es antes de la colisión, durante la colisión y después de la colisión. Esta sería una colisión efectiva o un choque efectivo y este no. Y así es como que hay que pensar a las reacciones químicas, cómo ellas ocurren. Gráficamente, fíjense, aquí está ejemplificada lo que es la energía de activación. Nosotros ya habíamos visto estas gráficas de energía potencial o energía de calor a presión constante, que sería la entalpía en función del proceso de reacción, ¿sí? O del tiempo. Primero tengo los reactivos que me dan productos y esta sería la energía de activación, la energía mínima necesaria para que los reactivos cuando chocan formen el complejo activado, y este a su vez dé lugar a los productos, ¿sí?
La diferencia entre estas dos gráficas es que una es una reacción exotérmica, ven que los reactivos tienen más energía que los productos. Esta sería la variación de entalpía, que es una función de estado, pero esta sería la energía mínima necesaria para que la reacción ocurra. Y siempre tiene que estar esta, digamos, colina que indica que no es suficiente esta energía para los reactivos, tienen que tener más energía para alcanzar los productos. Y en este caso una reacción endotérmica, donde los reactivos tienen que alcanzar esta energía de activación. Siempre fíjense que la energía de activación se mide a partir de los reactivos hasta el extremo, el máximo de la curva, ¿sí? Y esta sería la energía de los productos. Esta sería la entalpía de la reacción, la que está entre la energía de los reactivos y la de los productos. Bueno, los factores que afectan la velocidad de una reacción sería la naturaleza de los reactivos, que sería el estado físico. Una sustancia en estado líquido reacciona más rápido que en estado sólido porque las moléculas se ponen en contacto más fácilmente. Una superficie de contacto o grado de pulverización quiere decir que cuanto más dividida esté el sólido, si está como polvo, o el líquido que esté como gotas, si se modifica la reacción. El grado de subdivisión de líquidos y sólidos modifica la velocidad de la reacción. Metales en trozos o pulverizados. Los pulverizados van a aumentar la velocidad de la reacción. La concentración de los reactivos, que lo vimos desde las primeras diapositivas, que es que cuanto más reactivo hay, más mayor es el valor de la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque a medida que iba disminuyendo la concentración del reactivo, también disminuía la velocidad de la reacción. La temperatura siempre que aumente, aumenta la velocidad de la reacción porque aumenta la constante de velocidad, aumenta el valor de la constante. Ya vamos a ver cómo está expresada. Y también la presencia de un catalizador aumenta la velocidad de una reacción porque disminuye la energía de activación. Es decir, si yo tengo este valor de energía de activación de una reacción catalizada, voy a tener un valor menor. Pero ¿cómo logra un valor menor? A través de un nuevo mecanismo de reacción. ¿Sí? Muy bien. Acá vemos cómo influye la temperatura. Fíjense esta gráfica. Si aumento la temperatura, tengo un número de moléculas en función de la energía cinética. Y tengo dos curvas, una curva T1 y una curva T2. Si a partir de este valor de la energía la reacción ocurre, ¿qué es lo que pueden ver? Que para una temperatura mayor, el número de moléculas con mayor energía es mayor. Y entonces hay más posibilidad de que las moléculas al chocar generen productos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice acá? A partir de este valor de la energía, las moléculas reaccionan al chocar, es decir, se forma producto. Esto es la energía de activación. Esta es la curva de la menor temperatura y esta es la curva de la mayor temperatura. Acá hay muchas más moléculas a menor energía que no producen reacción. En cambio, para el valor de la temperatura 2, hay todo esto más de moléculas sobre las moléculas de la temperatura 1 que van a reaccionar y formar producto. Arrhenius hizo un análisis integral teniendo en cuenta la temperatura
la energía de activación y la frecuencia de choques efectivos y estableció que la constante de velocidad es igual al factor de frecuencia, que también es una constante, por la base neperiana de menos E sub A sobre RT. ¿Sí? Si lo queremos analizar desde un punto de vista de la relación entre dos constantes de velocidad para diferentes temperaturas, aplicando logaritmo natural, me queda que el logaritmo natural de K es logaritmo natural de A menos E sub A sobre RT. Energía de activación sobre RT. Este igual va acá, ¿no? Y despejando o reordenando para dos temperaturas hacemos el cociente y me tengo dos constantes de velocidad para dos temperaturas diferentes para una misma reacción. Puedo considerar que la energía de activación es la misma sobre R, que es la constante de los gases, pero hay que entender que esa constante de los gases se expresa en este caso en joules, ¿sí? Es el que vale 8,13 más o menos joules por mol Kelvin, ¿sí? Y esta relación de las temperaturas, que viene de trabajar con esta ecuación y hacer el cociente entre las dos. Si analizamos, tenemos que un aumento de temperatura disminuye el valor de sub A, entonces aumenta el exponente de la base neperiana, por lo que va a aumentar este valor, que es un factor de la ecuación, aumenta acá y aumenta la velocidad porque son directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, la temperatura aumenta siempre la velocidad de la reacción, sin importar si es endotérmica o exotérmica. ¿Por qué? Porque alcanzan más rápido la energía de activación las moléculas. Aumenta la energía cinética de las moléculas y esas moléculas alcanzan más rápido la energía de activación, que es la energía mínima para que la reacción ocurra, pero siempre lo analizan desde el punto de vista de la ecuación de Arrhenius. Aumenta T, aumenta K y por ende aumenta la velocidad de la reacción. Ahora vamos a ver los mecanismos de reacción. Esto que tenemos que tener en cuenta en el análisis para ver si la ley de velocidad es correcta. Se denomina entonces mecanismos o etapas de reacción a aquellos pasos en los cuales una determinada reacción ocurre, y para eso tengo que tener lo que se conoce como la molecularidad de esos pasos, ¿sí? Dice, se llama molecularidad al número de moléculas de reactivos que colisionan simultáneamente para formar el complejo activado en una reacción elemental. Si analizamos, se trata de un número entero y positivo. ¿Por qué? Porque si la reacción es unimolecular, una molécula, tengo A que me da productos y la velocidad es de primer orden. Si la reacción es bimolecular, tengo dos opciones: o reaccionan dos moléculas diferentes o dos moléculas iguales, como teníamos el caso del pentóxido de dinitrógeno en el ejemplo. Y cualquiera de ellos me da productos, de manera tal que la velocidad es la constante por la concentración de A a la primera por la concentración de B a la primera, es decir, una reacción de orden global 2. Y si no, bimolecular, una reacción bimolecular para el mismo reactivo sería 2A que me da productos, la velocidad es K, la constante de velocidad por la concentración de A al cuadrado.
Esto siempre pensando que son pasos para los cuales se forman complejos activados, es decir, reacciones elementales. La suma de las reacciones elementales me va a dar lo que es el mecanismo de reacción. Entonces, en las reacciones elementales veo la molecularidad. Un conjunto de reacciones elementales me da el mecanismo de reacción de una determinada reacción química. Escribiendo mecanismos posibles de reacción, tenemos que tener en cuenta que la suma de las etapas elementales siempre da la ecuación general balanceada de la reacción, es decir, como hacían en Hess, ¿sí? En ley de Hess. Ustedes cuando las sumaban a las ecuaciones tenían que llegar a la ecuación final que estaban estudiando. Si yo voy a proponer un mecanismo de reacción a través de ecuaciones elementales, la suma de las ecuaciones elementales me debe dar ese mecanismo de reacción. Me debe dar esa ecuación que yo estoy investigando, balanceada. La etapa de velocidad determinada para predecir la ley de velocidad, que es determinada experimentalmente, siempre va a ser la etapa más lenta. Y veamos para esto un ejemplo, ¿sí? Donde dice que la reacción entre el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono que me da monóxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Las etapas propuestas son que se juntan dos moléculas, o que reaccionan, mejor dicho, dos moléculas de dióxido de carbono y dan una molécula de monóxido y una molécula de trióxido de nitrógeno. Esa molécula de trióxido de nitrógeno choca con una molécula de monóxido de carbono y me da una molécula de dióxido de nitrógeno y una de monóxido de carbono. De las dos etapas, se determina experimentalmente que la más lenta es la primera. Entonces, esta es la etapa, que es una ecuación elemental, que define la ley de velocidad. ¿Cómo define la ley de velocidad? Porque ahora sí voy a usar el coeficiente estequiométrico de una etapa elemental para considerarlo como exponente de la ley de velocidad. Entonces, la etapa lenta intervienen dos moléculas de dióxido de carbono, donde la ley de velocidad es igual a K por la concentración de dióxido de carbono al cuadrado. Y esta es la ley de velocidad de la ecuación genérica. El trióxido de nitrógeno aparece como un producto, digamos, como un complejo activado y luego aparece como un reactivo. Cuando yo sumo, ¿sí? Cuando yo sumo estas dos etapas, voy a llegar a esta y el trióxido de nitrógeno no aparece más. ¿Por qué? Porque era un complejo activado. Entonces la reacción global es la suma de las dos y el trióxido de nitrógeno es un intermediario de reacción, ¿sí? Que aparece como producto y como reactivo, pero que después ya no aparece más. Por eso es un intermedio o intermediario de reacción, más que un complejo activado. Un complejo activado es cuando estoy en la cima de la curva, indicando la energía de activación. El intermedio es cuando yo tengo varias etapas, ¿sí? Y entonces es el que aparece como reactivo y producto entre dos etapas. La etapa de velocidad determinada es la etapa más lenta en la secuencia de etapas que llevan a la formación de producto. ¿Sí? Entonces la etapa lenta determina la ley de velocidad
y en este caso es la que queda expresada de este modo. Yo les quería explicar. Aquí tenemos una reacción entre el cloruro de yodo y el hidrógeno que me da yodo más cloruro de hidrógeno. Esta es la ley de velocidad. El mecanismo con un paso lento seguido de un paso rápido. Esta sería la etapa lenta y esta sería la etapa rápida. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Fíjense. Parto, digamos, tengo una gráfica de energía en función de coordenadas de reacción o avance de reacción, y es cuando se va desarrollando la reacción que los reactivos se convierten en productos. Esta es la energía de los reactivos, hidrógeno más cloruro de yodo. Para que puedan reaccionar tienen que alcanzar una energía de activación, que aquí está indicado su valor. Cuando reaccionan, ¿qué me dan? Ioduro de hidrógeno y cloruro de hidrógeno. Ese ioduro de hidrógeno y cloruro de hidrógeno son quienes, junto con el cloruro de yodo, van a reaccionar acá y dar, en definitiva, el yodo y el cloruro de hidrógeno. En las crestas de la gráfica tengo los estados de transición de cada una de las etapas, el paso elemental 1 y el paso elemental 2, o lo que se conoce como complejo activado. Los intermedios en este caso serían estos dos. Este no, porque este es reactivo. El ioduro de hidrógeno y el cloruro de hidrógeno son mis intermedios de reacción, que junto con el cloruro de yodo me dan el producto, que sería el yodo más el mol de yodo más 2 moles de cloruro de hidrógeno. Y aquí queda representado, y es más fiel, una gráfica de energía de una reacción en función del avance o coordenadas de reacción, que tiene un mecanismo, ¿sí? Ese mecanismo es en 2 etapas. ¿Por qué sé que esta es la etapa más lenta que esta? La energía de activación sería este valor. ¿Por qué esta etapa es más lenta que esta? Justamente porque la energía de activación es mayor. A mayor energía de activación, más lento, más tiempo me requiere, porque necesito más tiempo para que los reactivos alcancen la energía mínima necesaria para que la reacción ocurra y se formen los intermediarios de reacción. ¿Se va entendiendo? Ven que es un tema que no es tan sencillo y es básicamente experimental, ¿sí? Entonces aquí tengo graficado un mecanismo de reacción para esta reacción que ocurre en 2 etapas. Esta es la más lenta y esta es la más rápida porque tiene menor energía de activación. Como puedo observar, los productos tienen menor energía que los reactivos, entonces el proceso es exotérmico. Y la ley de velocidad me está indicando que la reacción es de segundo orden. Y fíjense cómo puedo escribir la ley de velocidad a partir de la etapa lenta. La velocidad es igual a la constante por la concentración del hidrógeno a la primera por la concentración del cloruro de yodo a la primera. ¿Por qué? Porque estos son coeficientes estequiométricos que, por tratarse de un
paso elemental o etapa elemental son los órdenes que afectan a cada uno de los reactivos. El orden global de la reacción es 2, o es un mecanismo de segundo orden, o una cinética de segundo orden. Una reacción de segundo orden. El otro factor que nos faltaba analizar eran los catalizadores. Intervienen en alguna de las etapas de reacción, pero no se modifican, pues se recuperan al final y no aparecen en la ecuación global ajustada. Entonces, un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción sin modificarse y sin aparecer como producto, digamos, porque no es un producto deseado y lo puedo recuperar. Por supuesto que hay distintos tipos de catalizadores y algunos son más fáciles de recuperar que otros o más económicos. Modifican el mecanismo de reacción y por tanto modifican la energía de activación, disminuyéndola como se ve acá en la gráfica. Esta sería la energía de activación de la reacción sin catalizador y esta sería la energía de activación de la reacción con catalizador. Más fehacientemente, esta sería la reacción sin catalizar y aquí vemos un mecanismo, ¿sí?, de 3 etapas de una reacción catalizada con menores energías de activación. No modifican las constantes de equilibrio, eso es referido a la próxima unidad, ¿sí? Pero sí hay que tener en cuenta la importancia del catalizador porque ha sido fundamental para el desarrollo tecnológico industrial, ¿sí? Porque los craqueos catalíticos, ¿sí?, que son los cortes del petróleo, ¿sí?, como materia prima, digamos, como reactivos, se deben a la presencia de catalizadores. Las reacciones catalizadas se pueden clasificar en homogéneas, heterogéneas, enzimáticas, fotocatálisis, ¿sí? Todo esto que yo les nombré en los factores, les dije que la luz influía en la velocidad de una reacción, bueno, se combina la luz con los catalizadores y se habla de fotocatálisis, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que la velocidad de una reacción con catalizador es mayor que la velocidad de una reacción sin catalizador. Y también teniendo en cuenta que la entalpía de la reacción, que sería la indicada acá, no cambia, ¿sí? La entalpía de la reacción sigue siendo la misma. No tiene nada que ver, digamos, el estado inicial y final del sistema sigue siendo el mismo. Por eso la entalpía, que es una función de estado, que es lo que hablamos al principio con su compañero, ese sigue siendo el mismo. Lo que cambia es el cómo, ¿sí? El cómo de manera tal que, como requiero menos energía, se transforma en productos más rápidamente los reactivos. Y al disminuir la energía de activación, aumenta la constante según la ecuación de Arrhenius. ¿Se acuerdan que la ecuación de Arrhenius decía que la constante de velocidad es A, factor de frecuencia, por la base neperiana de menos E sub A sobre RT. A mayor T, mayor K, y a menor E sub A, mayor K. Muy bien. La catálisis homogénea, el catalizador está presente en la misma fase que los reactivos y productos, generalmente es líquida, puede ser un ácido, una base, ¿sí? Y, por ejemplo, la descomposición del peróxido de hidrógeno catalizada por anión yoduro.
tenemos dos etapas. El anión yoduro reacciona con el peróxido de hidrógeno para dar este anión de yodo y oxígeno, ¿sí? Y agua, que es mi producto, ¿sí? Porque el agua oxigenada se descompone en oxígeno y agua. Entonces, este sería mi intermediario de reacción, que junto con otra molécula de peróxido de hidrógeno me sigue dando agua, oxígeno y anión yoduro. ¿Ven que el catalizador permanece como tal en la reacción, ya que participa como anión yoduro, luego se transforma en este grupo aniónico y luego vuelve a aparecer como anión yoduro, porque lo que hace es atrapar uno de los oxígenos que libera el peróxido de hidrógeno, nada más. Entonces, el peróxido de hidrógeno se descompone en agua y oxígeno, no aparecen ni el intermediario de reacción ni el catalizador. Esta es la etapa más lenta, entonces la velocidad de la reacción queda definida en función de las concentraciones de los reactivos elevados a la primera, porque justamente son los coeficientes estequiométricos de esta etapa elemental para este mecanismo de reacción catalizada. Al ser el paso 2 elemental más rápido, en cuanto desaparece el anión yoduro en la etapa 1, aparece inmediatamente en la etapa 2, por lo que la concentración de yodo es constante, ¿sí? La concentración de yodo es constante, es decir, que se mantiene elevada a la 0. Y ahí me está justificando por qué este, que es el catalizador, no aparece en la expresión de la ley de velocidad. La velocidad de la reacción, entonces la de la etapa 1, pero sin considerar al catalizador. ¿Cómo se define lo que es un catalizador? Una especie que interviene en la reacción aumentando la velocidad, pero sin modificarse. Se puede recuperar al final de la reacción. En este caso, la reacción catalizada con anión yoduro es de primer orden, como la no catalizada, pero la constante de velocidad es mucho mayor. Además, la de la reacción catalizada aumenta con la concentración del catalizador, en este caso. Así que más catalizador pongo, más rápida es la reacción para este ejemplo en particular. Bueno, y algo muy importante es la catálisis heterogénea, porque es mucho más sencillo recuperar el catalizador. ¿Por qué? Porque se encuentra en diferente estado de agregación que los reactivos y productos. Por lo general se trata de un catalizador sólido y la reacción ocurre con reactivos y productos gaseosos o líquidos, ¿sí? O ambos. Por ejemplo, la oxidación del monóxido de carbono a dióxido de carbono y la reducción del monóxido de nitrógeno a nitrógeno, ¿sí? Un proceso de oxidación-reducción de gases en presencia de un sólido que es el rodio, que puede estar un metal contenido en una estructura, ¿sí? Y me dan dos productos que son, digamos, relativamente inocuos. Ya sé que el dióxido de carbono produce efecto invernadero, pero en general podemos decir que dos productos menos contaminantes que los monóxidos de carbono y nitrógeno respectivamente. Como ocurre en la superficie de la
del catalizador se absorben las moléculas, se separan, ¿sí? Al estar retenidas se rompen los enlaces y se forman enlaces nuevos. En este caso los azules son las moléculas, son los átomos de nitrógeno, los rojos son oxígeno y el negro es carbono. Entonces acá se forman estas nuevas moléculas y luego se desorben. Este es todo el mecanismo que se lleva a cabo en superficie. Y una aplicación importante es, por un lado, la hidrogenación de hidrocarburos, que es muy común. Acá tenemos el eteno y el hidrógeno, que son retenidos por los sitios activos del catalizador sólido, y allí el hidrógeno pasa, primero se separan los dos átomos y estos átomos reaccionan con los carbonos formando etano. Y la aplicación tecnológica que tenemos a diario, que es los convertidores catalíticos de los automóviles. Quienes hayan podido hacer la materia de manera presencial habrán visto lo que el convertidor que llevamos de un auto y ver que hay una estructura inerte, cerámica, que es esta y que es porosa y tiene adheridos, absorbidos, ¿sí? Quimisorbidos también, a las especies platino y rodio, y esas especies son las que catalizan las reacciones de manera tal que los gases de escape, que son el monóxido de carbono, el combustible sin quemar, junto con oxígeno en presencia de platino, dan dióxido de carbono y agua, y los óxidos de nitrógeno, que también son contaminantes, a través del catalizador dan nitrógeno y oxígeno respectivamente. De esta manera, pasando los gases de combustión a la salida del motor del automóvil, se obtienen como productos gases mucho menos contaminantes. Entonces aquí está toda la estructura de cerámica que tiene embebidos los catalizadores. Sobre la superficie de esa estructura es como ocurre la reacción. Después hay una manta que mantiene el calor donde ocurre la reacción y una carcasa metálica, ¿sí? Y está en esta parte del automóvil. Bueno, entonces ahora nada más que para resumir, la naturaleza de los reactivos, los choques más eficaces se dan en estados gaseosos o en solución, y una reacción será tanto más lenta cuanto mayor sea su energía de activación. A mayor concentración aumenta el número de choques efectivos, por tanto la velocidad de la reacción aumenta. La temperatura, según la ecuación de Arrhenius, aumenta porque se incrementa la energía cinética de las moléculas, hay mayor frecuencia de choque y son más efectivos los choques. En definitiva, alcanzan a mayor temperatura los reactivos más rápido la energía de activación para que puedan transformarse en productos. Los catalizadores no son productos ni reactivos, son sustancias que aumentan la velocidad de la reacción proporcionando un camino alternativo o un nuevo mecanismo de reacción, modificando la energía de activación. Las preguntas finales que deben hacerse cuando van a responder o autoevaluarse sobre la unidad 7 de cinética química: a qué velocidad ocurren las reacciones químicas, a velocidades que cuanto más rápidas son es mejor para dar más rentabilidad a la producción. Se miden en molar por segundo. Molar es la concentración del reactivo o los reactivos que intervienen en la reacción.
cómo varía la concentración en función del tiempo. A medida que va avanzando la reacción, la concentración de reactivos disminuye y la concentración de productos aumenta. Por eso cuando la concentración de reactivos va disminuyendo, la velocidad de la reacción también. ¿De qué factores depende la velocidad de una reacción química? De la temperatura, de la naturaleza de los reactivos, es decir, su estado de agregación y presentación, de la presencia de un catalizador, ¿sí? Y creo que no me estoy olvidando de ninguno. ¿Y qué es el orden de una reacción? Es el exponente al cual se eleva la concentración del o los reactivos y que es función de la rapidez con que los reactivos se van a convertir en productos. ¿Por qué digo esto? Porque cuanto mayor es el valor del exponente, mayor va a ser la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque la concentración va a estar elevada a un valor mayor, me va a dar como resultado un número más grande y va a aumentar la velocidad de la reacción. Se obtiene experimentalmente, según los datos obtenidos de una reacción química en función de la concentración y la velocidad para cada experimento. La energía de activación es la energía mínima necesaria para que los reactivos se conviertan en productos. Siempre es mayor que la energía de los reactivos, ¿sí? La reacción puede ocurrir en un solo paso o en varios. Cuando ocurre en un solo paso se lo denomina reacción elemental y cuando ocurre en varios pasos, el conjunto de pasos en que ocurre una reacción química se denomina mecanismo de reacción y eso es lo más probable que ocurra. ¿Qué indica la teoría de las colisiones? Que las moléculas de reactivos cuando chocan tienen que hacerlo a una energía mínima por la cual el choque sea efectivo. Efectivo en el sentido de que se rompan enlaces y se formen enlaces nuevos. Para eso influye el número de choques y la orientación de los choques, es decir, la orientación de las partículas en esos choques. ¿Cómo afecta un catalizador la velocidad de la reacción? Disminuye la energía de activación proponiendo un mecanismo diferente y por ende aumentando la velocidad de la reacción. Bueno, con esto damos por terminado.